Hay imperios que se construyen sobre cimientos de mármol y acero, imperios que perduran siglos en la memoria colectiva como monumentos a la grandeza humana. Los Medici levantaron Florencia con arte y belleza. Los Románov gobernaron Rusia desde palacios que parecían tocar el cielo. Simón Bolívar liberó naciones enteras, y su nombre aún resuena en plazas y estatuas de medio continente. Pero también existen otros imperios, imperios construidos no sobre la grandeza, sino sobre la sangre de quienes más amas. Imperios donde cada ladrillo es una traición, donde cada muro es un presagio, donde la fortaleza que construyes para proteger a tu familia termina convirtiéndose en el escenario de tu peor pesadilla. Héctor Luis Palma Salazar. El Güero Palma. Su nombre aparece en los archivos de la DEA como uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. Socio de Joaquín El Chapo Guzmán, antes de que El Chapo fuera leyenda. Pionero de la ruta del Pacífico que movió toneladas de cocaína hacia Estados Unidos durante la década de los 80 y 90. Multimillonario, dueño de ranchos, propiedades, flotas de vehículos, comandante de cientos de hombres armados, constructor de una fortaleza en las afueras de Culiacán, Sinaloa, con muros de 4 metros de altura, torres de vigilancia, búnkeres subterráneos y sistemas de seguridad que rivalizaban con instalaciones militares. Un hombre que en papel lo tenía todo. Poder absoluto, riqueza incalculable, control total. Pero existe otro perfil de Héctor Palma, uno que no aparece en los reportes oficiales de tráfico de drogas, uno que las agencias antinarcóticos prefieren no mencionar porque complica la narrativa simple del villano unidimensional. Héctor Palma fue también la víctima de la venganza más brutal y sádica en la historia del narcotráfico mexicano. Un hombre que en mayo de 1990 recibió 2 cajas en la entrada principal de su rancho fortificado. 2 cajas que no contenían dinero, ni drogas, ni armas. Contenían las cabezas decapitadas de sus 2 hijos, Héctor de 5 años y Natalie de 4 años, enviadas por sus enemigos como mensaje, como advertencia, como destrucción psicológica total. Su esposa Guadalupe Leija Serrano tenía 28 años cuando fue secuestrada junto con los niños. El reporte forense 045/90 de la Procuraduría General de la República documenta lo que siguió. Guadalupe estuvo cautiva entre 72 y 96 horas. Fue torturada durante días antes de ser asesinada. Pero aquí viene el detalle que convierte esto en mensaje territorial. No la mataron en México. Llevaron su cuerpo a Venezuela. Lo arrojaron desde el puente Simón Bolívar en Maracaibo. Cruzaron fronteras internacionales solo para enviar un mensaje. Querían que Palma entendiera algo fundamental, no importaba cuántos millones de dólares tuviera acumulados en cuentas bancarias. No importaba cuántos hombres armados patrullaran su rancho día y noche. No importaba cuán altos fueran los muros de concreto reforzado que había construido. Nada de eso podía proteger a nadie. El poder que había acumulado durante una década era completamente inútil. Entonces surge la pregunta que perfora como una bala. ¿Cómo es posible que el hombre que construyó la fortaleza más segura de Sinaloa, que movía 50 toneladas de cocaína al año que tenía bajo su mando, un ejército privado, no pudiera proteger a 2 niños y a su esposa? ¿De qué sirve el poder absoluto cuando la venganza no necesita tocar tus muros, porque ya entró directo a tu corazón? La respuesta está en un lugar que pocos conocen. En un rancho que aún existe como ruina en las afueras de Culiacán. Un rancho que fue diseñado como palacio y terminó funcionando como mausoleo. Porque mientras Héctor Palma construía torres de vigilancia y búnkeres subterráneos, mientras instalaba cámaras de seguridad y almacenaba arsenales completos, mientras convertía su hogar en un cuartel militar, la venganza ya estaba en camino. Y cuando llegó, no tocó la puerta principal. No derribó los muros de 4 metros. No enfrentó a los guardias armados. Simplemente esperó el momento exacto en que lo más amado salió de la fortaleza y atacó donde más dolía. Esta no es solo la historia de un capo del narcotráfico. Es la historia de un padre que aprendió de la forma más despiadada que en el mundo del crimen, la mayor debilidad no es tener menos armas, es tener algo que perder. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Lo que estás a punto de escuchar conecta la violencia del narcotráfico con la tragedia humana más profunda. No es propaganda, no es ficción. Son archivos de la PGR, reportes forenses de la DEA, testimonios de investigadores que estuvieron ahí. Esta historia incomoda porque muestra que incluso los criminales más despiadados pueden ser víctimas del sistema que ellos mismos ayudaron a crear. Y esa verdad molesta a muchos. Por eso los algoritmos entierran este tipo de contenido. Si crees que esta verdad merece ser escuchada,
suscríbete al canal y activa la campanita. Tu clic es lo único que rompe el silencio, porque esta historia no se trata de glorificar el crimen, se trata de entender el precio real del poder, y ese precio siempre se paga con lo que más amas. La historia comienza en un lugar que nadie imagina, un rancho rodeado de cultivos de maíz y amapola, donde los muros no solo guardaban secretos del narcotráfico, sino también los últimos momentos de felicidad de una familia que no sabía que estaba condenada desde el principio. El rancho de Héctor Palma Salazar se encuentra en las afueras de Culiacán, Sinaloa, escondido entre campos de cultivo que se extienden hasta donde alcanza la vista. No es el tipo de mansión ostentosa que uno esperaría de un narcotraficante multimillonario. No tiene la arquitectura barroca de las propiedades de Pablo Escobar en Medellín, ni el lujo europeo de las villas de los capos italianos en la costa amalfitana. Es en apariencia una construcción modesta de 2 pisos con fachada de adobe y techo de teja roja, diseñada para no llamar la atención desde la carretera principal. Pero esa apariencia es un engaño deliberado, porque detrás de esos muros de adobe, el rancho es una fortaleza militar. Muros perimetrales de 4 metros de altura, coronados con alambre de púas, torres de vigilancia en las 4 esquinas, cada una equipada con reflectores de alta potencia y posiciones para francotiradores. Un sistema de cámaras de circuito cerrado que cubre cada ángulo del terreno, instalado años antes de que la tecnología de vigilancia fuera común en propiedades civiles. 3 entradas vehiculares cada una con garitas blindadas y guardias armados las 24 horas. Y debajo de la construcción principal, un búnker subterráneo con provisiones para 3 meses, comunicación satelital, independiente arsenal de armas automáticas y una ruta de escape por túnel que conecta con los campos de cultivo circundantes. En el interior, el contraste es perturbador. La sala principal tiene pisos de mármol italiano, muebles importados de Guadalajara, una mesa de comedor de caoba para 12 personas. Hay un cuarto de juegos infantiles con juguetes traídos de Estados Unidos, bicicletas de colores brillantes, una casa de muñecas de 3 pisos. Las paredes están decoradas con fotografías familiares. Héctor con sus hijos en un cumpleaños, Guadalupe sonriendo en la cocina, los niños jugando en el jardín. Imágenes de normalidad doméstica en una casa diseñada para la guerra. El arquitecto invisible de esta fortaleza contradictoria nació el 29 de abril de 1960 en un lugar llamado Mocorito, Sinaloa. Héctor Luis Palma Salazar no vino al mundo en una cuna de oro. Llegó en extrema pobreza, hijo de campesinos que trabajaban tierras ajenas, cultivando maíz y frijol bajo el sol implacable del noroeste mexicano. Su infancia fue la de millones de niños rurales en México durante los años 60, sin electricidad, sin agua corriente, sin escuela, más allá de 3er año de primaria. Aprendió desde los 6 años que la vida se trataba de sobrevivir, no de soñar. Pero Palma aprendió otra lección en esos campos polvorientos de Mocorito. Aprendió que el poder no se hereda, se toma, que la lealtad vale más que el dinero, que en Sinaloa, donde el Estado mexicano era una presencia fantasmal y las familias de narcotraficantes controlaban pueblos enteros, existía un camino diferente para un joven sin futuro, un camino pavimentado con amapola y cocaína. A los 18 años, Héctor Palma ya trabajaba para los cultivadores de amapola de la región. No era un trabajo glamoroso. Era agacharse bajo el sol durante horas, hacer incisiones precisas en las cápsulas de adormidera, recolectar la goma de opio. Pero Palma demostró algo que lo diferenció del resto de los jornaleros: inteligencia estratégica. Entendía rutas, entendía logística, entendía que el verdadero dinero no estaba en cultivar sino en transportar. Y sobre todo entendía que en ese negocio traicionar significaba morir. En 1980, cuando Palma tenía 20 años, conoció a Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que estaba unificando a los narcotraficantes dispersos de México en una sola organización que la prensa después llamaría el Cártel de Guadalajara. Félix Gallardo vio en el joven Palma algo que buscaba desesperadamente: un operador leal, inteligente y sin miedo. Lo puso a cargo de una sección de la Ruta del Pacífico, la línea de tráfico que movía cocaína colombiana desde la costa de Sinaloa hacia la frontera con California. Fue en ese contexto donde Palma conoció a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, un joven campesino de la Tuna, Badiraguato, con ambiciones tan grandes como las suyas. La amistad entre el Güero Palma y el Chapo Guzmán nació en bodegas clandestinas y pistas aéreas improvisadas, sellada con el código no escrito del narcotráfico sinaloense: la palabra vale más que cualquier contrato. Según el testimonio de Jesús, el Rey Zambada en el juicio contra el Chapo, en 2018,
Palma era diferente al resto. No era el más violento, no era el más ambicioso, era el más leal. Por eso Miguel Ángel Félix Gallardo lo puso a cargo de la Ruta del Pacífico, porque sabía que Palma no lo traicionaría. Esa lealtad fue su mayor virtud, y también fue su maldición. Porque en este negocio, cuando eres leal a todos, eventualmente alguien te traiciona. Durante la década de los 80, Palma ascendió rápidamente. De operador de bajo nivel pasó a controlar rutas completas. De ganar miles de dólares al mes pasó a ganar millones al año. Y con ese dinero llegó la primera decisión que cambiaría su vida: construir un lugar seguro. No solo para guardar dinero o armas, sino para su familia. Porque en 1985, Héctor Palma se casó con Guadalupe Leija Serrano, una joven de Sinaloa de 23 años, hermosa y ajena al mundo del narcotráfico. Con ella tuvo 2 hijos, Héctor, nacido en 1985, y Natalie, nacida en 1986. Esos niños cambiaron algo fundamental en Palma. Por primera vez en su vida tenía algo más valioso que el dinero, más importante que el poder. Y la paranoia llegó con esa revelación. Porque si él tenía algo que amar, también tenía algo que perder. Y en el mundo del narcotráfico mexicano de finales de los 80, tener algo que perder era la debilidad más peligrosa. Así nació el rancho, no como un palacio de lujo, sino como una fortaleza de supervivencia. Cada mejora en la seguridad era una respuesta al miedo creciente. Cada muro más alto, cada guardia adicional, cada cámara de vigilancia, era un intento desesperado de construir un espacio donde su familia pudiera existir, fuera del caos sangriento que él mismo ayudaba a perpetuar. Palma quería creer que podía separar los dos mundos: el mundo exterior de violencia y traición, y el mundo interior de desayunos familiares y cumpleaños infantiles. Pero la vida ya le estaba preparando la lección más brutal. Porque mientras él construía muros de 4 metros y búnkeres subterráneos, mientras instalaba sistemas de escape y almacenaba arsenales, mientras convertía su hogar en un cuartel militar camuflado como rancho familiar, la venganza ya había comenzado su marcha silenciosa. Y esa venganza tenía nombre: el Cártel de Tijuana. Los hermanos Arellano Félix y un abogado venezolano cuya ejecución ordenada por Palma en 1989 desataría el infierno que ninguna fortaleza podría detener. Imaginen la escena en ese rancho a finales de 1989. Héctor Palma desayunando con sus hijos mientras 30 hombres armados patrullan el perímetro. Guadalupe preparando loncheras para llevar a los niños a una escuela privada en Culiacán, escoltados por 3 vehículos blindados. Un columpio en el jardín, rodeado de guardias con radios y AK-47. ¿Es eso poder? ¿O es eso prisión? ¿Es eso protección? ¿O es eso el presagio de una tragedia que ya no puede detenerse? Porque el arquitecto invisible de esa fortaleza estaba a punto de descubrir que había construido todo, excepto lo único que realmente necesitaba: un camino diferente. La Ruta del Pacífico no era solo una línea en un mapa. Era una autopista invisible de cocaína que corría desde las selvas de Colombia, atravesaba las aguas del océano en lanchas rápidas y aviones Cessna modificados, tocaba tierra en las costas de Sinaloa y Nayarit, y continuaba por carreteras secundarias hasta cruzar la frontera con California, Arizona y Texas. Y a mediados de los años 80, Héctor "El Güero" Palma controlaba una porción significativa de esa ruta con una eficiencia que impresionaba incluso a sus socios colombianos. Entre 1985 y 1989, según estimaciones de la DEA incluidas en reportes desclasificados, años después, la organización de Palma movilizó entre 50 y 100 toneladas de cocaína al año hacia Estados Unidos. Para poner esa cifra en perspectiva, estamos hablando de un volumen que representaba aproximadamente el 15% de toda la cocaína que ingresaba a territorio estadounidense en ese periodo. Cada tonelada generaba ganancias netas de entre 10 y 15 millones de dólares. Hagan los números. Palma no era simplemente rico. Estaba construyendo un imperio financiero que rivalizaba con corporaciones legítimas. Pero a diferencia de Pablo Escobar en Medellín, quien construía zoológicos privados y ostentaba su riqueza como declaración de guerra contra el Estado colombiano, Palma operaba bajo un principio diferente: invisibilidad estratégica. Nada de haciendas con lagos artificiales y colecciones de autos exóticos alineados como trofeos. Nada de fiestas con cientos de invitados donde corrían ríos de champán francés. El rancho en las afueras de Culiacán fue diseñado para pasar desapercibido desde el exterior, mientras funcionaba como centro de comando en el interior. La construcción comenzó en 1986, justo después del nacimiento de su hija Natalie.
Palma invirtió aproximadamente $3 millones en la propiedad. Una cifra modesta comparada con sus ingresos, pero suficiente para crear algo único, una fortaleza disfrazada de hogar familiar. Los muros perimetrales de 4 metros fueron levantados con bloques de concreto reforzado, capaces de resistir impactos de armas de alto calibre. Las torres de vigilancia en las 4 esquinas no parecían torres militares, sino simples construcciones agrícolas, tanques de agua elevados que en realidad servían como puestos de francotiradores con línea de visión de 360 grados sobre el terreno circundante. El sistema de seguridad era adelantado para su época. Cámaras de circuito cerrado importadas de Estados Unidos cubrían cada metro del perímetro conectadas a monitores en una sala de control que funcionaba las 24 horas. Sensores de movimiento instalados en los campos de cultivo adyacentes alertaban de cualquier aproximación no autorizada. 3 entradas vehiculares, cada una con portones de acero reforzado que requerían códigos cambiados semanalmente. Y el búnker subterráneo, excavado a 8 metros de profundidad, bajo la construcción principal, equipado con generadores eléctricos independientes, tanques de agua para 3 meses, arsenal de rifles automáticos AR-15 y AK-47, y un túnel de escape de 200 metros que emergía en medio de un campo de maíz. Pero quizás el detalle más revelador de la psicología de Palma era la distribución interior del rancho. La planta baja combinaba espacios domésticos con infraestructura criminal de manera inquietante. La cocina amplia donde Guadalupe preparaba comidas caseras estaba a solo 15 metros de la sala de comunicaciones, donde Palma coordinaba envíos de cocaína. El cuarto de juegos de los niños, lleno de juguetes importados y peluches gigantes, compartía pared con el depósito de armas. El comedor familiar, con su mesa de caoba y sillas tapizadas, tenía ventanas reforzadas con vidrio antibalas. Era una arquitectura esquizofrénica que reflejaba la contradicción fundamental de la vida de Palma. Quería ser padre de familia y comandante de un ejército criminal al mismo tiempo. Quería que sus hijos crecieran en un ambiente de normalidad burguesa, mientras él construía un imperio basado en la violencia sistémica. Y la fortaleza era su intento desesperado de hacer posible esa imposibilidad. En 1988, el rancho ya funcionaba a plena capacidad. Palma vivía ahí con Guadalupe y los niños, rodeado de entre 20 y 30 hombres armados que rotaban en turnos de 12 horas. Los fines de semana organizaba asados familiares donde sus socios del cártel, incluido el Chapo Guzmán, llegaban con sus propias familias. Según testigos de esa época citados en investigaciones periodísticas, las escenas eran surrealistas: niños jugando en la alberca inflable, mientras los padres discutían rutas de tráfico y pagos a funcionarios corruptos. Esposas conversando sobre recetas de cocina, mientras los esposos decidían quién viviría y quién moriría en las guerras territoriales que ya comenzaban a fragmentar el otrora unificado Cártel de Guadalajara. Porque en 1989 todo estaba a punto de cambiar. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe supremo que había mantenido la paz entre las distintas facciones del narcotráfico mexicano, fue arrestado. Y con su caída comenzó la balcanización. Sinaloa contra Tijuana, Juárez contra Golfo, cada facción reclamando territorios, rutas, plazas. Y Héctor Palma, el hombre leal que nunca traicionaba, estaba a punto de aprender que en un mundo sin códigos, la lealtad no protege, solo te convierte en blanco. La fortaleza que construyó para proteger a su familia estaba completa. Pero la venganza que destruiría esa familia ya había comenzado a moverse en las sombras. Y ningún muro de 4 metros podría detenerla. En el mundo del narcotráfico sinaloense de finales de los 80, existía un código no escrito, que todos respetaban. Incluso en medio de la violencia más brutal, la familia era territorio sagrado. Podías asesinar a un rival, podías torturar a un traidor, podías masacrar a una célula enemiga completa. Pero no tocabas a las esposas, no tocabas a los hijos. Esa línea invisible separaba la guerra del negocio de la barbarie total. Y Héctor Palma vivía confiado en que esa línea existía, que su familia estaba protegida no solo por los muros de su rancho, sino por un código de honor compartido. Esa confianza era su mayor vulnerabilidad. Guadalupe Leija Serrano tenía 28 años en 1990. Era una mujer hermosa de cabello oscuro y sonrisa tímida que había conocido a Palma cuando él todavía era un operador de nivel medio, antes de los millones, antes de la fortaleza. Se habían enamorado en una época más simple, cuando el futuro parecía lleno de posibilidades en lugar de amenazas.
Guadalupe sabía a qué se dedicaba su esposo, era imposible no saberlo en Sinaloa, pero había construido una ilusión doméstica alrededor de esa realidad. Se concentraba en ser madre, en mantener la rutina familiar, en crear para Héctor y Natalie una infancia lo más normal posible, dentro de las circunstancias extraordinarias. Las mañanas en el rancho seguían un ritual casi burgués. Guadalupe despertaba a las 6, preparaba café en la cocina amplia con ventanas que daban al jardín interior. A las 7 despertaba a los niños. Héctor, de 5 años, era inquieto y curioso, siempre preguntando por qué había tantos hombres con pistolas en la casa. Natalie, de 4 años, era más callada, prefería jugar con sus muñecas en el cuarto de juegos. El desayuno era sagrado: huevos rancheros, frijoles, refritos, tortillas hechas a mano. Palma, cuando estaba en el rancho y no coordinando operaciones en Guadalajara o la frontera, se sentaba a la mesa con su familia como cualquier padre de clase media mexicana. Conversaban sobre trivialidades. Los niños contaban historias de sus juegos. Guadalupe planeaba el menú de la semana. Pero la normalidad terminaba en cuanto salían del comedor. Porque afuera de esas paredes el rancho era un cuartel militar. Los niños no podían salir al jardín sin escolta. No podían acercarse al portón principal. No podían invitar amigos a jugar porque, ¿cómo explicas a otros padres que tu casa tiene torres de vigilancia y hombres armados cada 50 metros? La escuela privada en Culiacán, a la que asistían, requería un convoy de 3 vehículos, uno adelante, uno atrás, uno en medio, con Guadalupe y los niños. Los maestros sabían quién era su padre, pero nadie hacía preguntas. En Sinaloa, hacer preguntas podía costarte la vida. El rancho mismo reflejaba esa dualidad torturada entre hogar y fortaleza. El jardín interior tenía un columpio de colores brillantes, importado de Estados Unidos, instalado sobre pasto cuidadosamente mantenido. Pero ese jardín estaba rodeado por el muro perimetral de 4 metros. Los niños podían jugar ahí, pero siempre bajo la mirada de guardias armados apostados en las torres. Había una alberca inflable donde chapoteaban los fines de semana, pero el agua era analizada semanalmente por temor a envenenamiento. El cuarto de juegos tenía estantes llenos de juguetes caros, carritos de control remoto, bicicletas miniatura, la casa de muñecas de 3 pisos que Palma había comprado en Texas. Pero las ventanas de ese cuarto tenían rejas decorativas que en realidad eran barrotes de acero. Palma justificaba cada medida de seguridad como necesaria. Le decía a Guadalupe que era temporal, que pronto podrían retirarse, mudarse a otra ciudad, comenzar de nuevo con identidades limpias. Pero esas promesas sonaban cada vez más huecas, porque entre 1989 y 1990, la situación en el narcotráfico mexicano se estaba volviendo cada vez más violenta y caótica. La fragmentación del cártel de Guadalajara había desatado una guerra territorial brutal. Y Palma, por su lealtad a ciertos socios y su enemistad con otros, se estaba convirtiendo en objetivo. El momento exacto en que la familia de Palma pasó de ser algo sagrado a convertirse en arma de guerra fue en 1989, cuando él ordenó la ejecución de un abogado venezolano que trabajaba como intermediario entre cárteles mexicanos y colombianos. El abogado había traicionado a Palma pasando información confidencial al cártel de Tijuana, dirigido por los hermanos Arellano Félix. Para Palma, la traición merecía muerte. Ordenó el asesinato sin pensarlo 2 veces. No sabía que ese abogado tenía conexiones profundas con operadores venezolanos que también trabajaban para Tijuana. No sabía que los Arellano Félix verían esa ejecución como una declaración de guerra. Y sobre todo, no sabía que la respuesta no vendría contra él directamente, sino contra lo único que podía destruirlo de verdad: su familia. Porque en el nuevo narcotráfico mexicano que estaban haciendo en sangre y caos, el código antiguo había muerto. Y nadie se lo había dicho a Héctor Palma. Seguía creyendo que la fortaleza que construyó, que los muros de 4 metros, que los 30 hombres armados, protegerían a Guadalupe y a los niños. Estaba equivocado. Y estaba a punto de descubrirlo de la forma más despiadada imaginable. El narcotráfico internacional de finales de los 80 no era un negocio de individuos aislados. Era una red compleja de alianzas que cruzaban fronteras, idiomas y lealtades nacionales. Los cárteles colombianos producían la cocaína en laboratorios ocultos en la selva. Los mexicanos controlaban las rutas terrestres hacia Estados Unidos. Y en medio existía una capa de intermediarios: abogados, contadores, pilotos, banqueros, que facilitaban la logística sin mancharse directamente las manos con la violencia. Eran los arquitectos invisibles del sistema, hombres con trajes caros y pasaportes diplomáticos que movían millones de dólares con una llamada telefónica.
Uno de esos intermediarios era un abogado venezolano, cuyo nombre completo nunca fue confirmado públicamente en los registros judiciales mexicanos, identificado solamente como Rafael S. en documentos de la PGR. Rafael trabajaba para varios cárteles, simultáneamente una práctica arriesgada pero extremadamente lucrativa. Su función era coordinar pagos entre productores colombianos y distribuidores mexicanos, lavar dinero a través de empresas fantasma en Panamá y Venezuela, y ocasionalmente arbitrar conflictos cuando surgían disputas sobre cargamentos perdidos o pagos retrasados. Entre 1986 y 1988, Rafael había trabajado directamente con Héctor Palma en varias operaciones de gran escala. Coordinó el transporte de al menos 15 toneladas de cocaína desde Cali, Colombia, hasta las costas de Nayarit. Estableció cuentas bancarias en Caracas, donde Palma depositaba ganancias que después eran transferidas a paraísos fiscales en el Caribe. La relación era profesional, eficiente, rentable. Palma confiaba en Rafael porque el venezolano nunca había dado motivos para dudar. Sus números siempre cuadraban, sus contactos siempre cumplían. Y en un negocio donde la traición era moneda corriente, esa consistencia valía oro. Pero en 1988, Rafael cometió el error que le costaría la vida. Empezó a trabajar simultáneamente para el cártel de Tijuana, específicamente para los hermanos Arellano Félix, sin informar a Palma. Los Arellano controlaban la ruta del corredor Tijuana a San Diego, una de las más lucrativas hacia California. Estaban en competencia directa con Sinaloa por territorios plazas y conexiones con distribuidores estadounidenses. Y Rafael, seducido por la posibilidad de duplicar sus comisiones, comenzó a jugar un juego peligroso: filtrar información de un cártel al otro. La traición se descubrió a finales de 1988, cuando un cargamento de 5 toneladas de cocaína valorado en aproximadamente $5 millones, que debía llegar a manos de Palma, fue interceptado por operadores de Tijuana en la carretera entre Mazatlán y Culiacán. No fue casualidad, no fue mala suerte, fue información precisa sobre la ruta, el horario exacto, los vehículos utilizados. Información que solo un puñado de personas conocía. Y una de esas personas era Rafael. Palma ordenó una investigación interna. Sus hombres torturaron a conductores, interrogaron a informantes, siguieron el rastro del dinero. Y todos los caminos llevaban al mismo lugar. El abogado venezolano había vendido la información a Tijuana a cambio de una comisión de $500,000. Para Rafael probablemente pareció un negocio inteligente. Para Palma fue una sentencia de muerte. En marzo de 1989, Rafael S. fue secuestrado en la Ciudad de México cuando salía de una reunión con banqueros panameños. 2 hombres lo metieron en una camioneta Suburban negra frente a un restaurante de la zona rosa en pleno día. Nadie intervino, nadie llamó a la policía. En México ciertos secuestros eran invisibles por diseño. El cuerpo de Rafael apareció 3 días después en un basurero en las afueras de Guadalajara. Según el reporte forense 087/1989 de la PGR, había sido torturado extensamente antes de recibir 2 disparos en la cabeza. El mensaje era claro: esto es lo que les pasa a los traidores. Para Palma el caso estaba cerrado. Había defendido su honor, protegido su organización, enviado una advertencia a cualquiera que considerara traicionarlo. No imaginó que ese asesinato desataría una cadena de eventos que destruiría su mundo. Porque Rafael, además de trabajar para Tijuana, tenía conexiones profundas con operadores venezolanos que facilitaban rutas de lavado de dinero en Sudamérica, y esos operadores a su vez tenían relaciones estrechas con los hermanos Arellano Félix. La ejecución de Rafael no fue vista por Tijuana como un asunto interno de Sinaloa. Fue interpretada como una declaración de guerra. Y los Arellano Félix, conocidos por su crueldad extrema, incluso en un negocio donde la violencia era norma, decidieron responder no con violencia convencional, sino con algo diseñado para destruir psicológicamente a Héctor Palma. No atacarían sus rutas de tráfico, no intentarían asesinarlo directamente. Atacarían lo único que podía romperlo de verdad: su familia. Y utilizarían las mismas conexiones venezolanas que Rafael había construido para ejecutar la venganza más sádica en la historia del narcotráfico mexicano. Mientras tanto, en el rancho de Culiacán, Palma seguía su rutina. Desayunaba con Guadalupe y los niños, supervisaba mejoras en el sistema de seguridad, coordinaba nuevos envíos de cocaína, completamente inconsciente de que la venganza ya estaba en marcha, que los hombres que destruirían su vida ya habían comenzado a planear el secuestro.
que el código de honor en el que confiaba no tocar a las familias acababa de morir con el abogado venezolano en ese basurero de Guadalajara. La fortaleza estaba completa, los muros eran altos, los guardias estaban alertas. Pero la tragedia no vendría de afuera. Vendría del momento exacto en que lo más amado saliera de la protección de esos muros. Y ese momento estaba a solo un año de distancia. A principios de 1990, el rancho de Héctor Palma había alcanzado su forma definitiva. No era la propiedad más ostentosa del narcotráfico mexicano. Ese título pertenecía a las haciendas barrocas de otros capos, con fuentes de mármol y establos para caballos de carreras pura sangre, pero era probablemente la más fortificada. Cada peso invertido en esa propiedad había sido calculado no para impresionar, sino para proteger. Y esa obsesión con la seguridad revelaba algo fundamental sobre el estado mental de Palma. Vivía en miedo constante. El costo total de la construcción y las mejoras de seguridad, instaladas entre 1986 y 1990, se estimó en aproximadamente entre 3 y 5 millones de dólares, según investigaciones posteriores de la PGR, que analizaron transferencias bancarias y compras de materiales. Para poner esa cifra en contexto, en 1990, una mansión de lujo en las zonas residenciales más exclusivas de Guadalajara o Monterrey costaba alrededor de $500,000. Palma había gastado 10 veces esa cantidad en un rancho que desde afuera parecía modesto. La diferencia estaba en lo invisible: los sistemas de seguridad militares, el búnker subterráneo, las comunicaciones encriptadas. La sala de comunicaciones, ubicada en el segundo piso, era el cerebro operativo del imperio de Palma. Equipos de radio de alta frecuencia importados de Estados Unidos permitían contacto directo con operadores en la frontera, sin pasar por líneas telefónicas que podían ser interceptadas. Teléfonos satelitales conectaban con socios en Colombia y proveedores en California. Un sistema rudimentario de computadoras adelantado para la época almacenaba registros codificados de envíos pagos y rutas. Palma pasaba horas en esa sala coordinando la logística de un imperio que movía toneladas de cocaína semanalmente. Pero a solo 15 metros de esa sala de guerra existía otro mundo completamente diferente. El cuarto principal, donde dormían Palma y Guadalupe, estaba decorado con un gusto burgués casi conmovedor. En su normalidad, edredón de flores, fotografías de boda en las mesitas de noche, un espejo antiguo comprado en Guadalajara. Las habitaciones de los niños tenían papel tapiz con personajes de caricaturas, estantes llenos de libros infantiles, juguetes organizados en cajas de colores. Era como si dos realidades incompatibles intentaran coexistir bajo el mismo techo: la vida doméstica de una familia de clase media y el cuartel general de una organización criminal internacional. El arsenal almacenado en el rancho era impresionante. Según el inventario realizado durante el allanamiento de 1995, la propiedad contenía 47 armas de fuego, rifles de asalto, AK-47 y AR, 15 pistolas, calibre 9 milímetros, escopetas, granadas de fragmentación, chalecos antibalas, equipos de visión nocturna, suficiente armamento para equipar a un pelotón militar completo. Y eso era solo lo que quedaba después de años de abandono y saqueos. En su momento de máxima operación, el arsenal probablemente duplicaba esa cantidad. Los vehículos estacionados en el garaje blindado reflejaban la misma dualidad. Una camioneta Suburban negra con vidrios polarizados y placas de acero en las puertas para transportar a Palma en operaciones. Una pickup Ford F-150 para supervisar los campos de cultivo circundantes. Pero también una minivan Chrysler color vino con asientos de tela donde Guadalupe llevaba a los niños a la escuela. Vehículos de guerra y vehículos familiares estacionados lado a lado. La paranoia de Palma se manifestaba en detalles obsesivos. Los guardias rotaban cada 12 horas, pero nunca los mismos en el mismo turno 2 semanas consecutivas, para evitar que formaran alianzas que pudieran facilitar una traición interna. La comida era preparada por Guadalupe o por una cocinera de absoluta confianza que había trabajado para la familia de Palma durante décadas. Nadie comía nada que no hubiera sido probado primero. El agua del rancho venía de un pozo propio, no de la red municipal. Las ventanas permanecían cerradas, incluso en el calor sofocante del verano sinaloense. Y aún así, a pesar de todas esas precauciones, a pesar de los millones invertidos en transformar un rancho en fortaleza, existía una contradicción fundamental: que Palma no podía resolver. Sus hijos necesitaban salir. Necesitaban ir a la escuela, ver a otros niños, tener algo parecido a una infancia normal.
y cada vez que Guadalupe los sacaba del rancho en esa minivan color vino, escoltada por vehículos blindados, cada vez que los niños pisaban territorio fuera de los muros de 4 metros, la fortaleza dejaba de protegerlos. Palma lo sabía. Guadalupe lo sabía. ¿Pero qué alternativa tenían? ¿Mantener a los niños prisioneros dentro de su propia casa hasta que fueran adultos? ¿Renunciar a cualquier apariencia de normalidad? Así que tomaban el riesgo calculado. Salían con escolta. Regresaban rápido. Confiaban en que el código no escrito del narcotráfico no tocara a las familias, los protegería donde los guardias armados no podían. Era una apuesta. Y en abril de 1990, esa apuesta estaba a punto de costarles todo. Los hermanos Arellano Félix no eran narcotraficantes convencionales. Eran una dinastía criminal que operaba el cártel de Tijuana, con una mezcla perturbadora de sofisticación empresarial y sadismo calculado. Ramón, el más violento de los hermanos, era conocido por ejecutar personalmente a rivales y traidores. Benjamín, el cerebro estratégico, prefería la violencia como herramienta psicológica más que como fin en sí mismo. Y cuando decidieron vengar la muerte del abogado venezolano, Rafael, no buscaban simplemente matar a Héctor Palma. Buscaban destruirlo de una forma que sirviera como advertencia a todo el narcotráfico mexicano. Nadie toca a nuestra gente sin consecuencias que trascienden la muerte. La planificación de la venganza comenzó en algún momento de finales de 1989. Según testimonios de narcotraficantes que posteriormente decidieron colaborar con autoridades estadounidenses, citados en reportes de la DEA desclasificados años después, los Arellano contrataron a un grupo de operadores venezolanos, los mismos contactos que Rafael había usado para lavar dinero para ejecutar un plan que deliberadamente rompería todos los códigos del narcotráfico tradicional. No atacarían rutas de Palma, no intentarían asesinarlo en un enfrentamiento armado. Harían algo que nadie había hecho antes con esa premeditación y escala secuestrarían a su familia completa. El objetivo no era pedir rescate, era infligir dolor máximo, demostrar que ninguna fortaleza, ningún ejército de guardias, ninguna cantidad de dinero podía proteger lo que más amabas si tus enemigos estaban dispuestos a cruzar líneas que antes eran sagradas. Era redefinir las reglas del juego en el narcotráfico mexicano. De ahora en adelante la guerra total incluía esposas, incluía niños, incluía la destrucción completa del núcleo familiar del enemigo. Abril de 1990. Guadalupe Leija Serrano salió del rancho en Culiacán con sus 2 hijos como lo había hecho cientos de veces antes. El plan era viajar a Guadalajara para visitar a familiares. Era un viaje rutinario, una de esas salidas ocasionales que permitían a los niños ver a primos y tíos, mantener algún contacto con la familia extendida, fuera del ambiente militarizado del rancho. Viajaban en la minivan color vino, escoltados por 2 vehículos con hombres armados de Palma. Parecía seguro. Había sido seguro docenas de veces anteriores, pero esta vez los Arellano habían preparado algo diferente. Habían infiltrado información sobre la ruta y el horario. Habían coordinado con autoridades policiales corruptas en Jalisco, y en un punto estratégico de la carretera entre Culiacán y Guadalajara, montaron un operativo que parecía un retén oficial. Uniformes auténticos, patrullas reales, credenciales que pasaban inspección. Los guardaespaldas de Palma, enfrentados a lo que parecía ser una operación legítima de la policía estatal, bajaron las armas. Fue su error fatal. En cuestión de minutos, Guadalupe y los niños fueron transferidos a otros vehículos. Los guardaespaldas fueron ejecutados en el acto, sus cuerpos abandonados a un lado de la carretera. Y la minivan color vino quedó vacía con el motor aún encendido y las puertas abiertas como escena congelada de una pesadilla. Para cuando otros operadores de Palma llegaron al lugar, atraídos por reportes de disparos, ya era demasiado tarde. La familia había desaparecido. Palma recibió la noticia en el rancho. Según el testimonio de un agente de la PGR que estuvo presente en las investigaciones posteriores, entrevistado anónimamente por la revista Proceso en mayo de 1990, la reacción de Palma no fue la esperada. No explotó en furia, no ordenó ataques inmediatos de represalia. Se encerró en la sala de comunicaciones y comenzó a hacer llamadas desesperadas, a contactos en la policía, a informantes en Tijuana, a cualquiera que pudiera tener información. Ofreció millones de dólares por la ubicación de su familia. Prometió amnistía total a quien le devolviera a Guadalupe y los niños sin importar quién fuera o qué cártel representara. No hubo respuesta, solo silencio. Un silencio que se extendió por días mientras Palma esperaba en su fortaleza
que de pronto se sentía no como protección, sino como jaula. Los muros de 4 metros no servían de nada. Los guardias armados no podían rescatar a quien ya había sido tomado. El arsenal de 47 armas era inútil contra un enemigo invisible que tenía lo único que importaba. Y entonces, una semana después del secuestro, llegó el video. Fue entregado al rancho por un mensajero desconocido que dejó el paquete en la entrada principal y desapareció. Palma lo reprodujo en la sala de comunicaciones solo sin testigos. El contenido de ese video nunca fue revelado públicamente. Nunca apareció en archivos judiciales. Nunca fue filtrado a la prensa. Pero según testimonios fragmentados de personas cercanas a Palma en esa época citados en el libro El Cártel de Sinaloa, de Diego Enrique Osorno, el video duraba 47 segundos. Mostraba a Guadalupe y a los niños cautivos, y contenía un mensaje simple devastador. Esto es lo que le pasa a quien traiciona. Palma vio ese video y supo que su familia estaba condenada. No habría negociación, no habría rescate. Los Arellano no querían dinero, querían enviar un mensaje que resonara por décadas. Y ese mensaje estaba a punto de ser entregado de la forma más brutal imaginable. Mientras tanto, el rancho que había construido como fortaleza se convirtió en algo diferente, en sala de espera, en mausoleo anticipado, en el lugar donde un hombre esperaba noticias que sabía serían insoportables. Y cuando esas noticias finalmente llegaron, confirmarían que en el nuevo narcotráfico mexicano que nacía en sangre y caos, no existían códigos, no existían líneas que no se pudieran cruzar, no existía nada sagrado. Solo existía la venganza. Y la venganza acababa de redefinir lo que significaba la palabra crueldad, en un negocio que ya era sinónimo de violencia extrema. Mayo de 1990. Una mañana que Héctor Palma nunca olvidaría. Los guardias del rancho encontraron 2 cajas de cartón en la entrada principal, depositadas durante la madrugada, por alguien que había logrado acercarse sin ser detectado por las cámaras o los sensores de movimiento. O quizás, las cámaras sí lo detectaron, pero alguien dentro del rancho había sido comprado. Esa posibilidad que la traición viniera desde adentro atormentaría a Palma el resto de su vida. Las cajas eran del tamaño de cajas de zapatos envueltas con papel marrón, simple sin marcas distintivas. Los guardias las fotografiaron antes de tocarlas siguiendo protocolos de seguridad diseñados para detectar explosivos. No había cables visibles, no hacían ruido. Llamaron a Palma. Él bajó de la sala de comunicaciones donde había pasado otra noche sin dormir, esperando contacto de los secuestradores, esperando demandas de rescate que nunca llegaron. Palma abrió la primera caja. Adentro, envuelta en plástico, estaba la cabeza decapitada de su hijo Héctor, de 5 años. El médico forense Dr. Humberto Benítez Treviño, cuyo reporte fue citado posteriormente en el libro Narcoland de Anabel Hernández, determinó que el niño había sido decapitado con un instrumento de filo como machete o hacha, probablemente mientras aún estaba vivo, basándose en patrones de sangrado. La segunda caja contenía la cabeza de Natalie, de 4 años, con las mismas características forenses. Según el testimonio del agente de la PGR, que llegó al rancho para notificar oficialmente el hallazgo y recoger evidencia, entrevistado anónimamente por Proceso. Cuando llegamos al rancho de Palma para notificarle del hallazgo, encontramos algo que nunca olvidaré. Las cajas estaban en la entrada principal, como si alguien las hubiera dejado ahí esperando que él las encontrara al regresar. Palma las abrió delante de nosotros. No gritó, no lloró en ese momento, solo se quedó mirando y después dijo con una calma que helaba la sangre: ahora sí, esto es guerra sin reglas. En ese instante supimos que Sinaloa ardería. Pero el horror no terminó ahí. 3 días después, el cuerpo de Guadalupe Leija Serrano fue descubierto en Maracaibo, Venezuela, arrojado desde el puente Simón Bolívar, que cruza el canal que conecta el lago de Maracaibo con el Golfo de Venezuela. El médico forense Dr. Humberto Benítez Treviño elaboró el análisis más devastador. El cuerpo de la señora Guadalupe Leija presentaba señales de tortura extrema antes de la muerte. Según los análisis, estuvo cautiva entre 72 y 96 horas. Lo que más me impactó en 30 años de carrera no fueron las heridas físicas, sino el detalle de que la arrojaron desde el puente Simón Bolívar en Venezuela. Querían que el mensaje cruzara fronteras. Querían que Palma supiera que no importaba cuántos millones tuviera, no importaba cuántos hombres armados, no podía proteger a nadie. Ese fue el verdadero asesinato, matar su ilusión de poder. La decisión de asesinar a Guadalupe en Venezuela no fue casual. Fue una declaración deliberada que conectaba la venganza con el origen del conflicto,
el abogado venezolano Rafael, ejecutado por órdenes de Palma un año antes. Los Arellano habían usado las mismas redes venezolanas que Rafael manejaba para orquestar el secuestro y el asesinato. Era simetría cruel. Una lección brutal, cada acción tiene consecuencias que regresan amplificadas. El rancho de Palma se transformó esa semana de mayo en algo diferente a todo lo que había sido. Ya no era fortaleza, ya no era hogar. Se convirtió en escenario del crimen emocional más devastador del narcotráfico mexicano. Los pisos de mármol italiano donde los niños habían jugado con sus carritos de juguete, ahora eran testigos del dolor más profundo imaginable. El cuarto de juegos con la casa de muñecas de 3 pisos permaneció intacto como museo congelado de una infancia que ya no existía. El columpio en el jardín se meció vacío con el viento sinaloense. Los guardias que patrullaban el perímetro reportaron que Palma dejó de hablar durante días. No comía, no dormía. Solo caminaba por las habitaciones de los niños mirando fotografías, tocando juguetes. Según testimonios recogidos años después por periodistas que investigaron el caso Palma, pasaba horas en el cuarto de Natalie sentado en el piso, junto a la casa de muñecas completamente inmóvil. La pregunta que atormentó a Palma, la pregunta que probablemente aún lo atormenta, era imposible de responder. ¿De qué sirvió todo? ¿De qué sirvieron los muros de 4 metros? ¿De qué sirvió el búnker subterráneo con provisiones para 3 meses? ¿De qué sirvieron los 47 rifles de asalto y los guardias armados rotando cada 12 horas? ¿De qué sirvieron los millones de dólares y las conexiones con políticos corruptos y los sistemas de vigilancia militar? Nada de eso protegió a 2 niños de 5 y 4 años. Nada de eso salvó a una mujer de 28 años, cuyo único crimen fue enamorarse del hombre equivocado. Y la fortaleza que Palma construyó para mantener a su familia a salvo se reveló como lo que siempre fue una ilusión arquitectónica. Muros que protegían el exterior pero no podían detener el dolor que ya había entrado por la puerta del corazón. El rancho se convirtió en tumba simbólica, y Héctor Palma, el hombre que había construido un imperio moviendo toneladas de cocaína, el socio fundador del cártel de Sinaloa, el comandante de cientos de hombres armados, descubrió que todo su poder era inútil contra la única batalla que realmente importaba: proteger a quienes amaba. Los Arellano Félix habían logrado algo que ninguna operación de la DEA, ningún arresto, ninguna confiscación de cargamentos hubiera logrado: destruir completamente a Héctor Palma, sin dispararle una sola bala. Lo que sucedió después de mayo de 1990 no fue justicia. Fue una espiral de violencia que consumió a Sinaloa y Tijuana durante 5 años, convirtiendo ciudades enteras en campos de batalla y dejando un rastro de cuerpos que las autoridades mexicanas apenas podían contabilizar. Héctor Palma había declarado guerra sin reglas, y los Arellano Félix respondieron con la misma brutalidad, creando un ciclo de venganza que redefinió la violencia del narcotráfico mexicano para las décadas siguientes. Entre 1990 y 1995, se estima que la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana cobró entre 100 y 150 vidas en ambos bandos, aunque las cifras exactas son imposibles de verificar, porque muchas víctimas simplemente desaparecieron sin dejar rastro oficial. No eran solo sicarios y operadores de bajo nivel, eran familiares, abogados, contadores, cualquiera remotamente conectado con el enemigo. El código que había protegido a las familias estaba muerto. Ahora todos eran blancos legítimos. Palma ordenó el primer golpe de represalia solo semanas después de recibir las cabezas de sus hijos. Un equipo de sicarios emboscó a Ramón Arellano Félix, el hermano más violento de la familia, en Mazatlán. El atentado falló. Ramón sobrevivió con heridas menores, pero 6 transeúntes murieron en el tiroteo, entre ellos una madre con su hija de 7 años, que pasaban por el lugar equivocado en el momento equivocado. La prensa mexicana tituló "Masacre en Mazatlán". Palma no se disculpó. No le importaba quién muriera en el camino hacia su venganza. La respuesta de Tijuana llegó en noviembre de 1992, con una explosión en la discoteca Christine, un centro nocturno en Puerto Vallarta, frecuentado por operadores de Sinaloa. La bomba detonó a las 2:30 de la madrugada un sábado, cuando el lugar estaba lleno. 6 personas murieron instantáneamente, 23 resultaron heridas. Según reportes de la PGR, el objetivo era eliminar a lugartenientes de Palma que se reunían regularmente en ese sitio. Pero la mayoría de las víctimas eran civiles turistas estadounidenses, jóvenes locales, meseros. El narcotráfico mexicano ya no respetaba la distinción entre combatientes y no combatientes.
y el rancho de Palma en Culiacán, la fortaleza que había construido para proteger a su familia, se transformó en cuartel general de operaciones de venganza. La sala de comunicaciones donde antes coordinaba envíos de cocaína, ahora coordinaba asesinatos. El comedor donde desayunaba con Guadalupe y los niños se convirtió en sala de guerra, donde planeaba emboscadas. Los pisos de mármol italiano fueron testigos de reuniones donde se discutía no logística de tráfico, sino métodos de tortura y ejecución. La ironía era brutal y evidente para cualquiera que la viera. Palma había construido esa fortaleza para proteger a una familia que ya no existía. Seguía viviendo ahí rodeado de guardias armados y sistemas de seguridad militar, defendiendo un espacio vacío. El cuarto de juegos de los niños permanecía intacto como si esperara su regreso. La habitación que había compartido con Guadalupe estaba exactamente como ella la dejó antes de salir en esa última viaje a Guadalajara. Ropa en el closet, fotografías en las mesitas de noche, perfume en el tocador. Pero Palma no vivía en esas habitaciones. Vivía en la sala de comunicaciones durmiendo en un catre militar, rodeado de mapas y listas de nombres. Había dejado de ser narcotraficante para convertirse en otra cosa, un hombre consumido por la venganza, usando un imperio criminal como instrumento de destrucción personal. La comparación internacional es perturbadora. En la mafia siciliana, las vendetas familiares podían durar generaciones, pero seguían códigos específicos, mataban al heredero, no a todos los hijos. Dejaban espacio para la reconciliación eventual. En el narcotráfico mexicano que Palma y los Arellano estaban creando con su guerra, no existía reconciliación posible. Solo existía la aniquilación total del enemigo y de todo lo que representara. Y durante esos 5 años de violencia descontrolada, el rancho fue testigo silencioso de la transformación de Héctor Palma. De padre de familia a viudo devastado. De narcotraficante calculador a instrumento de venganza ciega. Los muros de 4 metros que construyó ya no protegían a nadie. Solo encerraban su dolor amplificándolo en eco constante contra el concreto y el acero. Hasta que en junio de 1995 la fortaleza finalmente cayó. No por ataque de los Arellano, no por traición interna, sino por la única fuerza que Palma había subestimado durante toda su carrera. El Estado mexicano, presionado por Estados Unidos, finalmente decidió que la guerra entre Sinaloa y Tijuana era demasiado visible, demasiado sangrienta, demasiado peligrosa para ignorar. Y cuando cayó el rancho quedó vacío, abandonado, convertido en ruina física de lo que siempre había sido ruina emocional. Un monumento a la ilusión de que el poder puede proteger el amor. Una lápida arquitectónica que marcaba el lugar donde murió no solo una familia, sino la idea misma de que en el narcotráfico puede existir algo sagrado. 23 de junio de 1995. Carretera Federal, 15 tramo Guadalajara a Tepic. Eran aproximadamente las 3:45 de la tarde, cuando una operación conjunta de la PGR y agentes de la DEA detuvo un convoy de 3 vehículos que viajaba hacia el norte. En el vehículo del centro, una Suburban negra con vidrios polarizados, viajaba Héctor Luis Palma Salazar. Llevaba 5 años evadiendo la captura, 5 años coordinando una guerra que había dejado más de 150 muertos, 5 años viviendo en la fortaleza de Culiacán, que ya no protegía nada excepto sus fantasmas. La captura fue casi anticlimática en su simplicidad. No hubo tiroteo dramático, no hubo persecución cinematográfica. Los guardaespaldas de Palma, superados en número por más de 40 agentes federales, fuertemente armados, bajaron las armas sin resistencia. Palma mismo no intentó escapar. Según reportes oficiales de la PGR, cuando los agentes abrieron la puerta de la Suburban, lo encontraron sentado tranquilamente en el asiento trasero vestido con jeans y camisa vaquera, como cualquier ranchero mexicano de camino al mercado. Pero los detalles revelaban otra historia. En el piso del vehículo había una maleta de cuero conteniendo $1,5 millones en efectivo, billetes de 100 perfectamente organizados en fajos. En la cajuela 2 rifles, AK, 47 4 pistolas, 9 milímetros chalecos, antibalas, munición suficiente para un enfrentamiento prolongado. Y en el bolsillo de la camisa de Palma, una fotografía doblada de Guadalupe con los niños tomada en el jardín del rancho antes de que todo se derrumbara. Cuando los agentes le preguntaron a dónde se dirigía con tanto dinero y armamento, Palma simplemente respondió: "A ninguna parte, ya no tengo a dónde ir". Era una admisión que iba más allá de lo literal. Después de 5 años de venganza obsesiva, después de ordenar docenas de ejecuciones, después de convertir su imperio criminal en instrumento de destrucción, Palma había llegado al final del camino.
Y ese final era un tramo de carretera federal en Jalisco esposado y rodeado de agentes federales. La noticia del arresto llegó al rancho de Culiacán esa misma noche. Los guardias sin líder que los comandara, ni salarios que los motivaran a quedarse, simplemente abandonaron la propiedad. Para el amanecer del 24 de junio, la fortaleza que había costado millones de dólares y 5 años de construcción obsesiva estaba vacía. Las puertas de acero reforzado quedaron abiertas. Las cámaras de vigilancia siguieron grabando habitaciones vacías. Los sensores de movimiento detectaban solo el viento que entraba por ventanas rotas. La PGR confiscó oficialmente la propiedad en julio de 1995 como parte de los activos incautados a Héctor Palma. El inventario forense reveló la dimensión completa de lo que había sido 47 armas de fuego catalogadas Sistema de Comunicaciones Satelitales, valorado en $200,000, el búnker subterráneo con provisiones que incluían alimentos enlatados con fecha de caducidad, hasta 1998 generadores eléctricos industriales, incluso un pequeño consultorio médico equipado para cirugías de emergencia. Pero también encontraron los espacios domésticos intactos, el cuarto de juegos con la casa de muñecas de 3 pisos cubierta de polvo, la habitación de Héctor con pósters de equipos de béisbol mexicanos pegados en las paredes, la ropa de Guadalupe todavía colgada en el closet como si esperara regresar en cualquier momento, fotografías familiares en marcos de plata en la sala principal, un álbum de recuerdos sobre la mesa de centro con imágenes de cumpleaños, de días de campo, de momentos de felicidad, que parecían pertenecer a otra familia, a otro universo. El gobierno mexicano no supo qué hacer con la propiedad. Intentaron venderla en subasta pública en 1997. No hubo compradores. ¿Quién querría vivir en el rancho donde un narcotraficante recibió las cabezas decapitadas de sus hijos? ¿Quién querría dormir en habitaciones que habían sido testigo de ese nivel de dolor? La propiedad quedó abandonada, oficialmente custodiada ocasionalmente por policías locales que preferían patrullar desde afuera antes que entrar. Y entonces comenzaron las historias. Vecinos del área reportaron luces encendiéndose en el rancho durante las noches, aunque no había electricidad conectada. Sonidos inexplicables. Según el testimonio de María Esther Gutiérrez, vecina, que vivía a 1 kilómetro del rancho, entrevistada por Milenio en 2003, nadie del pueblo quería acercarse a esa casa después de lo que pasó. El gobierno la confiscó, pero no hizo nada con ella durante años. Se empezó a caer sola como si la tierra misma la rechazara. Una noche yo pasé por ahí regresando de trabajar. Juro que escuché llantos de niños. No soy supersticiosa, pero esa casa carga algo. Cuando la demolieron parcialmente en 2003, varios trabajadores renunciaron. Decían que sentían presencias. Yo solo sé que Palma construyó esa fortaleza para proteger a su familia y terminó siendo el lugar donde recibió sus cadáveres. Eso no se olvida. Esa tierra no olvida. La demolición parcial en 2003 fue ordenada por el gobierno de Sinaloa como medida de seguridad. El rancho se había convertido en refugio para delincuentes menores y adictos, pero solo demolieron las estructuras principales. Los muros perimetrales de 4 metros permanecieron en pie demasiado sólidos para derribarlos económicamente. Las torres de vigilancia quedaron como esqueletos de concreto. El búnker subterráneo fue sellado pero nunca destruido completamente. Los números cuentan solo parte de la historia. Entre 1990 y 2000, la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana cobró estimadamente 500 vidas, pero esa cifra oficial no captura la magnitud real del daño. No cuenta las familias destruidas, no cuenta los niños que crecieron sin padres, no cuenta las viudas que nunca recibieron los cuerpos de sus esposos para enterrarlos. No cuenta el trauma generacional de comunidades enteras en Sinaloa y Baja California, que normalizaron niveles de violencia comparables a zonas de guerra convencional. Para poner la cifra en perspectiva, 500 muertos en 10 años en una región específica de México representa una tasa de homicidio similar a la de conflictos armados reconocidos internacionalmente como guerras civiles. Pero aquí no había declaración formal de guerra, no había cobertura internacional de corresponsales de guerra, solo había cuerpos apareciendo en cunetas en barrancas en terrenos baldíos. Y el legado de Palma y los Arellano fue específico y devastador. Demostraron que en el narcotráfico mexicano, las familias ya no eran territorio sagrado. Después de 1990, los cárteles comenzaron a atacar sistemáticamente a esposas e hijos de rivales como estrategia deliberada. Lo que había sido tabú se convirtió en táctica común.
Sinaloa normalizó un nivel de crueldad que antes pertenecía solo a las pesadillas. Héctor Palma pasó 12 años en prisiones mexicanas antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2007. Cumplió condena por conspiración para distribuir cocaína. Fue liberado en 2016 y regresado a México, donde inmediatamente fue arrestado nuevamente por cargos de delincuencia organizada que seguían pendientes. Su estatus legal actual permanece en limbo judicial entre cárceles mexicanas y procesos interminables. Pero la verdadera condena de Palma no está en años de prisión. Está en esas fotografías que llevaba en el bolsillo cuando lo arrestaron. En el cuarto de juegos abandonado con juguetes cubiertos de polvo. En el rancho convertido en ruina que nadie quiere habitar. En la memoria de lo que construyó y lo que perdió. Porque construyó muros de 4 metros que no protegieron nada. Construyó un imperio criminal que no pudo salvar a 2 niños. Construyó una fortaleza que se convirtió en tumba simbólica. Y al final lo único que queda de todo ese poder son ruinas físicas y un dolor que ninguna arquitectura puede contener. Piensen por un momento en la ilusión fundamental que destruyó a Héctor Palma. No fue la ambición desmedida ni siquiera la violencia extrema. Fue creer que el poder podía construir muros lo suficientemente altos para proteger lo que amaba. ¿Cuántos de nosotros en menor escala caemos en la misma trampa? Pensamos que el dinero, el estatus, las conexiones, la seguridad material pueden blindarnos contra el dolor, contra la pérdida, contra las consecuencias de nuestras decisiones. La verdad que Palma aprendió de la forma más brutal es universal. No existe fortaleza externa que proteja contra las tormentas internas que nosotros mismos generamos. Cada acto de violencia que ordenó, cada traición que ejecutó, cada familia que destruyó en su camino hacia el poder, construyó no un imperio, sino una deuda. Y las deudas del alma se pagan con la moneda del alma. Para la audiencia madura que ve esto, la lección no es no sean criminales. Eso es obvio. La lección es más profunda. Examinen qué tipo de fortalezas están construyendo en sus vidas. ¿Son muros que protegen o son prisiones que aíslan? ¿Están acumulando poder, dinero, control? Mientras descuidan lo único que verdaderamente importa: las relaciones humanas, la integridad, la paz interior. Palma tuvo 300 hombres armados, búnkeres subterráneos, millones de dólares. Pero cuando la venganza tocó a su puerta, descubrió que había construido todo excepto lo único que necesitaba: un camino diferente. Porque al final, no lo destruyó la DEA, no lo destruyó el gobierno mexicano. Lo destruyó el sistema que él mismo ayudó a perpetuar, un sistema donde el amor se convierte en debilidad y la familia en blanco. La pregunta que deberíamos hacernos cada uno no es: ¿podría yo convertirme en un criminal como Palma? La pregunta real es: ¿qué estoy construyendo hoy que podría convertirse en mi propia trampa mañana? ¿Qué muros estoy levantando que en realidad me están encerrando? Porque la historia de Palma nos enseña que puedes ganar el mundo entero y perder lo único que le da sentido. Y cuando eso sucede, no importa cuántas mansiones tengas, todas se convierten en mausoleos. Piensen en el arco completo de esta historia. Un campesino pobre de Mocorito que se convirtió en multimillonario. Un padre de familia que construyó la fortaleza más segura de Sinaloa. Un narcotraficante que movió toneladas de cocaína y comandó ejércitos privados. Y al final un hombre sentado en el piso de un cuarto de juegos vacío, rodeado de juguetes que sus hijos nunca volverían a tocar, descubriendo que todo su poder era absolutamente inútil contra el único enemigo que importaba: el dolor de haber perdido todo lo que amaba. La ironía final de la historia de Héctor Palma es brutal en su simplicidad. Pasó años construyendo 3 niveles de protección, muros de 4 metros, guardias armados, rotando constantemente sistemas de vigilancia militar. Invirtió millones de dólares en tecnología de seguridad, que en su época rivalizaba con instalaciones gubernamentales. Creó protocolos obsesivos para cada detalle: quién probaba la comida, cómo rotaban los turnos, qué rutas tomaban los vehículos. Todo diseñado bajo una premisa fundamental: el poder puede proteger lo que amas. Esa premisa era una mentira. Y la vida se la cobró con intereses. Porque cuando la venganza finalmente llegó, no tocó sus muros, no enfrentó a sus guardias. No intentó penetrar su búnker subterráneo. Simplemente esperó el momento exacto en que lo más amado salió de la fortaleza y atacó donde ninguna arquitectura, ninguna cantidad de dinero, ningún ejército privado podía proteger el corazón. Mientras grabo este video, Héctor "El Güero" Palma permanece en prisión mexicana enfrentando cargos que probablemente lo mantendrán encarcelado el resto de su vida.
Tiene 64 años. Ha pasado casi 30 años entre rejas mexicanas y estadounidenses. Pero su verdadera condena no se mide en años de prisión. Se mide en las fotografías que aún lleva consigo de una familia que ya no existe. En los cumpleaños que nunca celebró con sus hijos. En las décadas de noches sin poder dormir perseguido por la pregunta que no tiene respuesta. ¿De qué sirvió todo? Y el rancho en Culiacán permanece como ruina. Los muros de 4 metros siguen en pie cubiertos de grafiti y vegetación salvaje. Las torres de vigilancia son esqueletos de concreto donde anidan pájaros. El búnker subterráneo está sellado pero no olvidado. Y nadie, absolutamente nadie en Sinaloa quiere comprar ese terreno, reconstruir esa propiedad, habitar ese espacio. Porque todos saben lo que pasó ahí. Todos entienden que hay lugares que la violencia marca permanentemente. La lección que dejó Héctor Palma no es simplemente el crimen no paga. Esa es una moraleja demasiado simple para una tragedia tan compleja. La verdadera lección es más profunda y más aterradora. Puedes construir muros que toquen el cielo. Puedes comprar ejércitos, puedes acumular millones de dólares, puedes controlar rutas de tráfico que cruzan continentes. Pero cuando construyes un imperio sobre violencia, cuando participas en un sistema donde la vida humana no tiene valor, cuando cruzas líneas que nunca debieron cruzarse, eventualmente, ese sistema te devora. Te quita no lo que tienes, sino lo que amas. Y ninguna fortaleza puede protegerte de esa devolución. Palma aprendió que el verdadero precio del poder no se paga con años de prisión. Se paga con la ausencia permanente de quienes dieron sentido a todo lo demás. Se paga viviendo en fortalezas vacías, rodeado de protección, que ya no protege nada, recordando desayunos familiares que nunca volverán. Si esta historia te impactó, si crees que merece ser compartida para entender el verdadero costo del narcotráfico, más allá de los titulares sensacionalistas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale like para que el algoritmo no entierre esta verdad incómoda. Comparte este video con quien necesite entender que la violencia no tiene ganadores, solo sobrevivientes. Y a veces ni siquiera eso. Dime en los comentarios, ¿fue Héctor Palma víctima o victimario? ¿Merece compasión un hombre que construyó un imperio criminal, pero perdió todo en el proceso? ¿O el dolor que sufrió fue simplemente justicia poética por el dolor que él causó a tantas otras familias? Porque en Venezuela, en Colombia, en México, hay miles de historias como esta. Mansiones construidas sobre sangre que terminan convertidas en tumbas. Imperios que colapsan no por falta de poder, sino por exceso de violencia. Y familias destruidas en guerras que nunca debieron comenzar. La historia de Héctor Palma no termina. Sigue escribiéndose en prisiones mexicanas, en ranchos abandonados, en la memoria de Sinaloa que no olvida. Y la pregunta final sigue sin respuesta cuando construyes fortalezas para proteger el amor, pero usas violencia para construir poder. ¿Qué protege el amor cuando la violencia regresa a buscarte? Suscríbete, comparte y recuerda, no hay muros suficientemente altos para protegerte de las consecuencias de tus propias decisiones.